Les saludo compañeros y licenciados de la Cátedra de Derecho Civil 2. Es un gusto para mi grupo en esta ocasión explicar un poco acerca de la estructura del contrato, siendo precisos los elementos que forman parte dentro de esta estructura. Dentro del ámbito contractual en materia civil es importante resaltar que en la actualidad ha tomado mucha relevancia. Y en este caso, todo este conjunto de elementos que pueden caracterizarse en elementos esenciales, naturales y accidentales forman una parte vital y esencial dentro del contrato, tanto así que muchos de estos garantizan su validez, su eficacia y que sea posible por parte de un acreedor hacer cumplir la obligación que ha sido contraída frente a él por parte de un deudor. Así las cosas, a lo largo de este pequeño video explicativo vamos a tratar un poco acerca de los elementos, como lo mencioné antes, esenciales, los naturales y los accidentales. Primeramente, los elementos esenciales se dividen en nuestro Código Civil en 4, que son el consentimiento, la causa, el objeto y la forma que puede adquirir el acuerdo de voluntades dentro del contrato. Primero, el consentimiento. Es imprescindible que las partes lleguen a un acuerdo, que las voluntades sean presentadas de forma explícita para que puedan contraerse las obligaciones. En relación a esto, el artículo 1316 del Código Civil expone ciertas alusiones en cuanto a ello, que un contrato, para que sea válido, debe haber un acuerdo de voluntades que se refleje en el consentimiento que ambas partes tuvieron para contractuar. El objeto también es importante, pues es sobre lo que recae la obligación contraída, que bien puede ser sobre una cosa o sobre una prestación en sí mismo, incluso sobre un servicio. Este objeto debe ser lícito y debe ser determinable. Por otra parte, tenemos la forma en la que puede determinarse el contrato, que puede ser de forma explícita o implícita. Y finalmente, la causa del contrato, es decir, la razón de ser del contrato mismo. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, que puede ser la utilización de un bien determinado para su uso respectivo. A mí me corresponde hablarles sobre los elementos naturales dentro de los contratos civiles. ¿Qué vamos a entender por elementos naturales? Son las cosas que, no siendo esenciales, se entienden que pertenecen al contrato sin la necesidad de una cláusula especial. Como por ejemplo, en el contrato de compra y venta, no es necesario que se estipule la obligación de la garantía que tiene el vendedor. Esto lo podemos ver reflejado en nuestro Código Civil, en el artículo 1639, en el cual nos habla de la obligación de saneamiento y primeramente saneamiento por evicción. Este artículo nos da los dos objetos principales. El primero es el amparar al comprador en la posesión y dominio pacífico de la cosa vendida, así como la responsabilidad de los defectos ocultos que ésta pueda tener. Por otro punto, también tenemos que nuestra Cámara Segunda de lo Civil de la Sección Centro de San Salvador, en auto de las 14 horas y 28 minutos del día 30 de agosto del 2018, nos dice que son elementos naturales, por ejemplo, la garantía de evicción y el saneamiento de los vicios ocultos. Si quisiéramos tener otra definición, o podemos retomar otra definición de lo que serían los elementos naturales, podemos decir que son aquellos que están previstos en cada uno de los contratos y que formarán parte del mismo, salvo que las partes decidan no ponerlos, como por ejemplo un contrato de préstamo gratuito, en el cual las partes pueden decidir o no pactar intereses. Esto en nuestra legislación lo podemos encontrar reflejado en el artículo 1954, el cual nos habla del contrato de mutuo o de préstamo. Siguiendo con los elementos esenciales del contrato, tenemos que son elementos esenciales para una existencia y validez del contrato. Existen elementos accidentales. Estos pueden estar presentes como el contrato sin que la validez del mismo se encuentre comprometida debido a la congruencia y debilidad de la voluntad de las partes para ser incluidos en este contrato. Estos elementos son la condición, el modo, el término, la cláusula penal y lo que es las arras. La condición
dice que es un evento incierto de cuya verificación depende de las distintas maneras de eficacia del contrato. También está en la presencia de la condición que hay que tener en cuenta dos requisitos fundamentales, en el cual el evento sea incierto, es decir, que el hecho en el cual se espera o puede llegarse a producir en la realización es impredecible. Que el evento sea futuro debe tratarse de un hecho factible o posterioridad, ya que la condición del contrato de un hecho no futuro es considerado ilógico. Y también lo que es el modo. El modo puede decirse que no altera la eficacia del contrato, sino que completamente extraña, por extraña razón por la cual produce consecuencias jurídicas distintas a la condición, y del término es una obligación accesora que puede imponerse al beneficiario, siendo posible en contrato título gratuito, y puede ser por actos de entre vivos o mortis causa. El término es un momento del tiempo en el cual el efecto del contrato empieza. Es el término llamado inicial o extendido, y nomenclatura propia de la condición del término de suspensión, o bien respectivamente cesa, es el término final o resolutorio. El término consiste en el tiempo estipulado para iniciar o extinguir los tiempos derivados de un contrato, la realización de un evento futuro y cierto. Y la cláusula penal también dice en el Código Civil venezolano, en su artículo 1257, que lo hemos investigado, se dice que no hay obligación con cláusula penal cuando el deudor, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se compromete a dar o hacer alguna cosa, por el caso de inejecución retardado por el cumplimiento. En caso hay que adaptar el artículo al contrato, y en este caso sería un contrato con cláusula penal. En este elemento se destacan tres actividades: es una convención accesoria, es un refuerzo de obligación principal, es una evaluación convencional de daño de que corresponde al acreedor por incumplimiento del deudor. Y lo último, que son las arras. Las arras están conscientes de una cantidad de dinero u otra cosa en la que una de las partes de un contrato entrega a otra para confirmar el contrato. En caso de existir, garantizarle el pago de daños, perjuicios o del mismo que puedan derivarse con la misma obligación de pagar el doble de quien recibe, y ese fuera el que desistiera. Este es un contrato accesorio en el cual es que incluido para garantizar un contrato principal. Finalmente, y en forma de ejemplo, ¿cómo podrían expresarse de forma práctica estos elementos dentro de un contrato en específico? Traigamos a colación, por ejemplo, un contrato de compraventa. Pues el consentimiento se refleja mediante que una de las partes desea entregar la cosa y la otra parte desea recibirla y adquirirla por medio de una dación de pago, por ejemplo. Ahora bien, esa cosa que es entregada, ahí puede identificarse el objeto, pues debe ser lícito y determinable, es decir, que el vehículo tenga todos los papeles legalmente establecidos dentro de la ley respectiva de tránsito, que se demuestre que la persona que lo está entregando es el legítimo dueño de este objeto. A su vez, que, por ejemplo, que este objeto tenga ciertas características específicas que lo diferencien de los demás, es decir, que sea específico, que sea determinable dentro del contrato. A la vez que en el contrato, para hacer eficaz el consentimiento, deben ir todas las generales de las partes, que identifiquen a los sujetos que están contratando. La causa del contrato de compraventa es esta misma, la de adquirir algo. No puede entenderse una causa diferente, porque el contrato podía decaer en uno totalmente diferente al que querían las partes adquirir. También a su vez pueden identificarse elementos naturales dentro del contrato de compraventa, como por ejemplo puede ser que se entiende naturalmente que la persona que está vendiendo va a hacerse responsable de los vicios redimitorios que puede presentar.
Sin embargo, esto mismo puede ser anulado durante una cláusula especial explícita dentro del contrato. Y también pueden presentarse ciertos elementos accidentales, como puede ser un plazo en específico en que se va a entregar la cosa, una cláusula que determine que se entregará la cosa un día en específico. A su vez, también podrían presentarse una cláusula específica que determine que se va a entregar una dación de pago antes para asegurar el traslado del bien mueble que puede ser compartido. Estas podrían ser unas ciertas salvedades en las que pudieran reflejarse en un contrato determinado los elementos que forman parte de las estructuras que les hemos explicado brevemente.